Sintetizando, porque muchas de las cosas que quiero explicar van acompañadas en la propia demo, pero imaginaros una situación en la que construís un cálculo, el que sea, algo básico. Quiero sumar las ventas de mi empresa, las unidades que he producido o las horas de baja de mis empleados. Entonces, empezamos a querer comparar eso, porque es el caso de uso más habitual, hoy veremos otro, pero el caso de uso muy habitual es ¿cuál fue el valor del año pasado? ¿Y cuál es el acumulado? ¿Y cuál fue el valor o la variación respecto al mismo periodo del año anterior o respecto a la semana anterior? Y empezamos a crear cálculos donde sobre esa base, las horas trabajadas, la suma de las ventas, hacemos ópticas temporales distintas. Ya lo tenemos y hemos acabado con un cálculo, por ejemplo, de las unidades facturadas y todos los cálculos de inteligencia de tiempo, que es el caso más habitual o más conocido en los grupos de cálculo. Ahora vamos a construir otro, porque ya no solo quiero saber el importe facturado, quiero saber cuántas unidades he enviado. Y empiezo otra vez, unidades enviadas el año pasado, unidades enviadas acumuladas. Bueno, para cada cálculo base que yo construyo, tengo que hacer otros tantos cálculos de inteligencia de tiempo, ¿vale? Pues bien, acabo con un modelo que puede tener 20, 30, 100, 200 métricas, depende de los cálculos de base que yo haga y estas diferentes variantes que quiera construir. Gracias a los grupos de cálculo eso se acaba. Yo construyo mis cálculos de base y en el grupo de cálculo introduzco el código que va a calcular el año anterior o que va a calcular el acumulado o lo que yo quiera, y simplemente tengo que utilizar esos grupos de cálculo y mis medidas de base para obtener todos esos resultados donde veo el valor del año previo, el acumulado, etcétera, etcétera, pero sin hacerlo para cada cálculo que yo tenía previamente. El grupo de cálculo engloba todo eso y nos ahorra cientos de horas de trabajo, bueno, dependiendo evidentemente de la complejidad del modelo, sí, que estemos trabajando. Esto es la punta del iceberg. A quien le interese este tema, que siga, si no lo hace ya, a Bernat Agulló. Es un MVP referente no de habla hispana solo, del mundo entero en cuanto a lo que se puede hacer con grupos de cálculo. Tiene un blog muy interesante en la página web de Sbrina, que es el proyecto donde él es socio. Y sobre todo, si os interesa esto, Bernat Agulló, no busquéis otra cosa. Ya está, ahí lo tendréis todo. Una enciclopedia andante y un genio de este tema que nos ocupa hoy. Pues comparto tu pantalla. Si quieres, empezamos la demo. Sí, yo ya te compartí la pantalla, así que ya puedes proyectarla. Vale. Confío que estos problemitas de audio que habíais comentado al inicio, espero por favor que se hayan solventado, porque sé lo incómodo que resulta estar siguiendo una explicación con problemas de audio. Y confío que se haya resuelto. Pero vamos a entrar en materia para garantizar que cumplimos con el plazo y los tiempos previstos. Este es el señor Alex Ayala, invitado por Clara Vega. Pasamos pues entonces a este tema de los grupos de cálculo. Voy a reducir un poquito la cinta de opciones de Power BI, que en las formaciones siempre la pongo muy grande para que los estudiantes la vean muy bien. Si luego la necesitamos ya la volveré a abrir y así nos podemos centrar al máximo posible en la presentación. Primero, esta característica es nueva. Debemos tener una versión de Power BI que la soporte. Si estamos trabajando con una versión de Power BI muy antigua, no la vamos a encontrar disponible. Pero si la encontráis disponible, ahora os voy a mostrar cómo se activa, porque si no la activamos, de poco nos va a servir porque no la podremos utilizar. Y os quiero mostrar en primer lugar la pantalla habitual que encontramos en Power BI cuando entramos en la vista de modelo, donde vemos las tablitas conectadas entre sí. Ahí vemos esta cinta de opciones donde tenemos la posibilidad de crear medidas, columnas y tablas. Después de activar los grupos de cálculo, os aparecerá también este iconito de grupos de cálculo. No lo busquéis si no lo habéis activado, por lo menos a día de hoy. Llegará un momento que esto aparecerá de forma predeterminada. Y para poderlo activar tenéis que ir a la pestañita Archivo de Power BI. Aquí encontraréis un menú que puede variar al que yo estoy mostrando ahora porque lo están actualizando, pero lo que sí vais a encontrar con total seguridad, o más arriba o más abajo, es el menú Opciones y Configuración. Directos a clicar en ese botoncito y ahora nos volvemos a encontrar. Esto es como Elige tu propia aventura, ¿vale? Son unos cuentos que yo leí hace mucho cuando era chiquitín. Pues tenemos que tomar una nueva decisión y la siguiente decisión es acceder al menú de opciones.
¿vale? Simplemente pulsáis y abriréis el menú de opciones generales de la aplicación Power BI y como es muy amplio, evidentemente no me voy a poner a explicarlo entero, sino que nos vamos directo a lo que nos interesa. Características de versión preliminar. Hoy está aquí, algún día tal vez ya no lo esté, pero durante varios meses confiamos que estará aquí y encontraréis la sección creación de grupos de cálculo y explorador de modelos, que como os digo es una característica disponible desde hace muy poquito tiempo de forma nativa en la aplicación. Antes los podíamos construir con herramientas externas y demás. Cuando activéis esta casillita tenéis que pulsar el botón aceptar y os pedirá reiniciar. Pero cuidado, que aquí hay gente que reinicia el ordenador. No, reiniciar Power BI. Cerráis Power BI, lo volvéis a abrir y una vez abierto tendréis en la vista de modelo ese botoncito que os mencionaba hace unos instantes de grupo de cálculo que han venido para cambiarlo todo de forma radical. Me sorprende que hayan llegado tan tarde porque es una característica súper útil y poderosa. Y aprovecho aquí para dejar un tip. Si aprendéis a hacer esto y vuestro jefe está acostumbrado a que tardéis en construir las medidas 12 horas de trabajo, no le digáis que estáis usando esto y decirle que seguís trabajando 12 horas, por favor, porque así tendréis unas horas de descanso durante el día. Clara, ¿has vuelto a la pantalla? Era por saber si había algún problema de audio o alguna cosita. No, está perfectamente. Se ha sido ponerte a hablar del tema en cuestión y han desaparecido todos los problemas de audio. Bueno, pues entonces la parte de la entrevista ya cuando publique mis memorias ya os la compartiré. Bueno, seguimos entonces con la demo. Ya os he enseñado cómo activar los grupos de cálculo. Voy a haceros esa demostración esa explicación conceptual del uso más habitual, sobre todo cuando estamos empezando con Power BI, es el de la inteligencia de tiempo que os comentaba antes. Como ya he hecho toda una explicación conceptual, no voy a extenderme en eso, sino que os voy a mostrar lo que haríamos o lo que hemos hecho tradicionalmente durante mucho tiempo si no utilizábamos estas características. Y es lo siguiente. Yo tengo ahora en la parte derecha de la pantalla una tabla de ventas y sobre esa tabla de ventas he creado una métrica, el importe de las ventas, algo que todo el mundo puede entender. Y he representado ese valor en una tabla que ahora os mostraré. ¿Qué ocurre? Que no es suficiente. A nivel de análisis yo quiero ir más allá y quiero poder ver el importe de las ventas del año anterior, quiero poder ver el acumulado y empiezo a construir esas métricas, esas medidas adicionales que, bueno, os muestro algo simplemente para que veáis. Aquí tengo un acumulado anual, tengo otra para el cálculo del año anterior y construiré tantas como cálculos necesite de inteligencia de tiempo. Cuando haya terminado con las de ventas, empezaré con las de cantidad y luego con las de margen y luego con las de beneficio y luego con las de coste y así me pasaré esas 12 horas de trabajo que os decía hace unos momentos. Pues bien, gracias a los grupos de cálculo esto ya no va a ser necesario. Aquí os muestro uno que ya está construido, es muy sencillo, es el equivalente a lo que estáis viendo en la tabla de la izquierda, pero veréis lo fácil que es pasar de una tabla donde ahora estoy mostrando lo mismo que en la de la izquierda, simplemente toda la parte del importe de las ventas, lo voy a reemplazar por la cantidad. Y no tengo ninguna medida que sea la cantidad del año anterior ni la cantidad acumulada, solo tengo la cantidad, ya está. Pero he construido un grupo de cálculo, eso sí. Entonces, voy a seleccionar la tablita en la que quiero hacer esta demostración, os la ampliaré un poquito más para que veáis el cambio que se produce, y simplemente voy al botoncito que aparece en la parte izquierda, en este caso de mi tablita, de compilar datos, y voy a poner dentro de esta tabla no el importe de las ventas, sino la cantidad. Pulso en la flechita, me desplazo a la medida que necesito, si no la encuentro utilizo el buscador y ya está, y la selecciono. Automáticamente tengo en mi tabla todo ese cálculo de inteligencia de tiempo aplicado a la medida de cantidad. Y si en lugar de cantidad pongo el número de pedidos, servirá para el número de pedidos. Y si pongo cualquier otra cosa que se me ocurra, va a servir igual. El grupo de cálculo almacena esas funciones de inteligencia de tiempo porque yo las he construido, no se han construido solas y ahora ya puedo poner aquí cualquier cálculo que se me ocurra. Y si quiero dos a la vez, la cantidad y el importe de las ventas y ningún problema. Aquí tenemos los dos. Entonces, este es el caso o uno de los casos de uso súper habitual
porque medidas de inteligencia de tiempo prácticamente se aplican a cualquier modelo analítico que estemos construyendo. Pero vamos a ver un caso relacionado con el tema que ocupa o que es el eje principal de este programa. Finanzas comienza con F, así que voy a mostrar un ejemplo basado o aplicado a la conversión de tipos de cambio, de divisas, monedas y demás. Situación. Imagínate que tienes una tienda y comercializas en diferentes lugares del mundo y por lo tanto puedes manejar diferentes tipos de divisa. O quizá tú lo cobras todo en euro, pero quieres saber cuánto ese importe de tu facturación, cuánto equivale en euros o en dólares. Os voy a poner un ejemplo. En mi escuela yo recibo todos los pagos en euros. La plataforma que utilizo hace la conversión, independientemente de si la persona contrata desde un lugar u otro del mundo. Si yo quisiera hacer una comparativa de cuánto están pagándome en las diferentes divisas regionales, tendría que transformar esos cobros que yo recibo en euros a la divisa de cada país y así poder ver, pues no sé, en Perú me han pagado tanto, en su divisa local, en Colombia tanto y demás, si es lo que yo quisiera hacer. Entonces, aquí os planteo esa actividad en formato de unos grafiquitos de barras agrupadas para plantear el escenario que vamos a resolver. Vemos en primer lugar ejemplo 1 y aquí vemos diferentes divisas. He seleccionado unas cuantas al azar de las que hay en el conjunto de datos de prueba de Microsoft, que nadie tenga en cuenta una u otra porque las escogí completamente al azar. Y estoy representando una situación en la que he vendido la misma cantidad siempre, por eso la barra que es más oscura siempre tiene la misma longitud y la comparo contra el importe. Si yo he vendido 5 cursos por 100 euros, veré 5 cursos por 100 euros en todas las divisas. Si necesito poder visualizar esto en la divisa local, debo pasar a lo que veis en la derecha, donde encuentro para cada divisa los 5 cursos que he vendido, pero las barras del importe cambian, porque ahora están mostrando el valor en la divisa local de esas regiones. Los números son inventados. He creado un conjunto de datos al azar y no tenéis que prestar atención a los tipos de cambio que aquí se puedan mostrar, ¿eh? Es todo completamente inventado, pero que espero sirva para comprender el marco en el que nos vamos a mover. Bien, pues pasamos entonces a cómo hacer Una pregunta, Alex. Sí. ¿Y la volatilidad que de un día para otro cambia? ¿Eso cómo se gestiona? Eso lo vamos a ver en la demo. Así vale, que, Clara, si me permites, avanzo un poquito. Sí, la perdón. Vale, súper interesante y confío poderla resolver. Vale, perfecto. Bueno, entonces, para poder hacer esto, necesito una medida que haga esta conversión, ¿vale? Y esa medida va a incluir la lógica de lo que preguntaba Clara, porque hay diferentes tipos de cambio para diferentes días y tenemos que gestionarlo de algún modo. Entonces, aquí tengo una pequeña explicación de eso que estoy en escrito, de eso mismo que estoy diciendo, pero básicamente se resume en: necesito un cálculo DAX que haga la conversión. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la siguiente paginita. Entonces, necesito que entendáis brevemente el modelo para saber un poquito en qué escenario nos estamos moviendo, ¿vale? Porque esta simulación o este ejercicio que hago es válido para este modelo en particular y puede haber otros que tengan otras variaciones. Pero tengo una tabla de ventas. Yo estoy recibiendo las ventas de mi escuela en euro. Yo las veo en euro. Pero a cada región le asigno un tipo de moneda. Por ejemplo, las ventas que me vienen de un país tienen una moneda, las que me vienen de otro. Y tengo una tabla de monedas, que esto veremos para qué la vamos a utilizar después, pero que me permite hacer, entre otras cosas, análisis por tipo de moneda, por poner un ejemplo. Además, tengo fechas. Voy a hacer estos análisis según esos acumulados o según una fecha. Quiero ver cómo ha ido el mes pasado, cómo fue ayer, cómo fue antes de ayer o cómo ha ido todo el año o una comparativa respecto al año anterior. Entonces, tengo fechas, tengo monedas, tengo ventas. ¿Qué necesito? Una tabla que recoja esos tipos de cambio. Y aquí puedo tener diferentes informaciones. Lo que sí voy a tener generalmente, salvo que tenga un conjunto de datos donde no esté toda la información, es para cada día que yo haya recogido, tendré los diferentes tipos de cambio de todas las divisas que a mí me interesen. Así que en tasa de cambio voy a tener esa conversión donde digo que un euro
equivale a tantos dólares. Esta os la voy a mostrar en la vista de datos porque entiendo que pueda ser más ilustrativa. Lo que vais a observar es que existe, en este caso, una fecha, un código asignado a las monedas y el cambio 1-1. ¿Por qué? Porque en este caso estoy analizando, por ejemplo, si fuera euro, que un euro vale un euro, ¿vale? Tanto en el promedio diario como al fin del día, porque el tipo de cambio puede ir oscilando a lo largo del día y yo voy a tomar tanto el promedio como el fin de día para tener ambos enfoques en el análisis. Si bajo otro tipo de moneda, en lugar de la 100 selecciono cualquier otra, ahora veréis que aquí sí que estoy utilizando esos tipos de cambio. Un euro vale 1, lo que sea de esto en promedio y 1, esto de lo que sea al final del día, o aquí vemos algunos cambios un poco más significativos. Recogemos esta información, tenemos la fecha, tenemos la moneda, tenemos los tipos de cambio. Vámonos entonces a seguir avanzando en la demo. Y pasamos, ahora sí, habiendo explicado ya un poquito este modelo para que lo entendáis y el caso de uso que tenemos que resolver, a la demostración. Bien, ¿por dónde empezamos? Por la creación de un grupo de cálculo. Para eso tengo que ir a la vista de modelo y debo seleccionar la opción de grupo de cálculo, ¿vale? Aquí tenéis toda la explicación para que la podáis ver en el vídeo también o en los archivos si de algún modo os los llegamos a compartir. Entonces me voy a ir al grupo de cálculo y voy a crear el grupo de cálculo. Vámonos pues al modelo. ¿Cómo construyo el grupo de cálculo? Pulsando en el botón grupo de cálculo. No tiene más misterio y al pulsar en él veremos que aparece una barrita de fórmulas, la típica formulita DAX, pero con una particularidad, Selected Measure. Está evaluando qué medida selecciono. Esto quiere decir que yo voy a poder poner la cantidad, las ventas, la facturación, las horas trabajadas, lo que yo quiera, porque este cálculo o esta medida va a utilizar la medida, valga la redundancia, que yo le entregué en el objeto visual. Vale. Ya tenemos el primer paso. Vamos a ir secuencialmente porque quiero que todo vaya quedando muy clarito, porque esto es algo muy nuevo para muchas personas y quiero que se entienda a la perfección. Ya tengo aquí mi elemento de cálculo, proseguimos. Algo que no me ha pasado a mí porque ya lo acepté en su momento y que quiero que veáis, es que al activar esta característica os aparecerá un mensaje diciendo que a partir de este momento no podremos utilizar medidas implícitas. Aleluya, se terminó poder llevar una columna numérica directamente a un gráfico. Vamos a tener que construir medidas y como sobre esto podríamos hablar durante horas, no me voy a extender o no acabaré la demo, pero os aparecerá este mensajito, si estáis conformes le decís que sí y proseguís. Siguiente punto, voy a darle un nombre que tenga sentido en mi informe a este grupo de cálculo que he creado y yo le voy a llamar conversión de moneda. ¿Cómo le cambiamos el nombre? Nuevamente, vista de modelo. En la vista modelo, que es una nueva que hemos activado al activar esa característica, no la vista de tablas clásica que conocemos, sino la vista de modelo, encontraremos esos grupos de cálculo que hemos creado. En este caso yo tengo el grupo de cálculo 2. Este no es, ¿dónde estás? Grupo de cálculo, aquí en grupo de cálculo. Y le quiero cambiar el nombre. Puedo hacer doble clic y cambiarle el nombre o me vengo a sus propiedades y le voy a llamar conversor de monedas. Pues venga, conversor de moneda. Vale, ya tenemos el nombre. Ahora lo podremos identificar con más facilidad cuando vayamos a la vista de informe y localicemos aquí nuestro conversor de moneda. Pero no hemos terminado. Todavía hay que trabajar más en él, porque ahora tengo que tomar esa columna que tiene ese elemento de cálculo que estoy construyendo y darle un nombre que sea entendible y fácil de aplicar. Por ejemplo, si despliego, veréis que el nombre predeterminado es columna de grupo de cálculo. Pues bien, yo le voy a hacer un doble clic y le voy a llamar mostrar cómo. Y cuando veáis el objeto visual entenderéis por qué le estoy dando este nombre y ya os lo recordaré llegado el momento, que así no me extiendo excesivamente. Ya tenemos los nombres asignados, pasamos al siguiente punto. Voy a cerrar todo lo que me pueda distraer aquí para que no me moleste y pasamos al siguiente punto, donde vamos a trabajar ahora sobre esa medida que se ha construido automáticamente inicialmente, ¿vale? Y que se llamaba, como recordáis, Selected Measure. Vale, pues yo le voy a poner un nombre. Quiero que aparezca sin conversión. Es decir,
Cuando yo no esté utilizando la transformación de divisas que os mostraré a continuación, me estará mostrando el valor bruto, tal y como yo lo tengo, en euros, en dólares, en yenes o lo que sea. Vámonos pues, para que lo vayáis viendo desde esta pantalla y aprendamos a trabajar en ella. Aquí tengo mi elemento de cálculo, aquí tengo el mostrar cómo, tengo el conversor de moneda y debo hacer el cambio en el elemento en cuestión sobre el que estoy trabajando y por lo tanto lo selecciono. Veis que ese elemento de cálculo tiene aquí la función de la que os he hablado y le voy a llamar sin conversión. Uy, perdonad que sin querer lo desmarqué, sin conversión. Vale, ya tiene nombre, ya lo hemos bautizado. Seguimos. Vamos a pasar a la siguiente fase. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora viene la parte que es un poco más compleja y como sabía que el tiempo que íbamos a tener es ajustadito, os lo voy a proyectar así para quien lo desee y quiera ver el vídeo posteriormente y apuntar la función, aunque luego os mostraré porque esto está en la documentación oficial de Microsoft, no he venido a inventarme nada nuevo. Vemos que voy a calcular una conversión, voy a tomar el promedio diario, hemos visto antes que en tasa de cambio tenía el promedio diario y la tasa de cambio al cierre del día. Voy a empezar por el promedio y voy a almacenar en una variable ese cálculo que necesito y así luego veremos en el resultado cómo lo aplico. Necesito obtener, y aquí voy a modificar un poquito el zoom porque se me fue un poco la mano con él y entonces no se ve casi nada. Necesito que el valor o el importe de tasa de cambio que yo tengo aquí pueda viajar hasta la tabla de ventas, porque aquí es donde yo tengo mis importes en euros, en yenes, en dólares o en lo que necesite y tengo que multiplicarlos por la tasa de cambio. Pero me voy a encontrar con la necesidad de lo que Clara comentaba antes, ¿qué ocurre en los diferentes periodos de tiempo? Porque la tasa de cambio no va a ser siempre la misma. He de tener en cuenta el cambio y también he de tener en cuenta la moneda, esa tabla que os mostré antes que estaba aquí arriba y que ahora no se ve porque en esta imagen la recorté un poquito. Pues bien, necesito que esa tasa promedio o la tasa de fin de día pueda llegar hasta la tabla de ventas y así aplicar la conversión a mi facturación. Y me encuentro con un obstáculo. Por ejemplo, aquí la relación existente entre fecha y tasa de cambio impide que mi tasa de cambio viaje por aquí y llegue a mi objetivo final. Porque esta relación, en un modelo bien construido, impide la propagación. Desde fecha sí puedo enviar filtros hacia aquí, pero a la inversa no. Entonces me voy a apoyar en el uso de la función crossFilter que sirve para que dentro de un cálculo específico que yo estoy desarrollando poder invertir, si lo deseo, el sentido de esta flecha. Así dentro de ese cálculo yo decidiré si la tasa de cambio va hacia la izquierda, hacia la derecha o lo que yo quiero hacer con ella. Explicado de forma muy llana, por favor, que nadie se me enfade. Así que, ¿qué hago? Dentro de esta variable a la que le he llamado tasa promedio, voy a utilizar un lenguaje que para las formaciones iniciales a mí me va muy bien y espero que nadie se enfade nuevamente. Voy a calcular el promedio de la tasa promedio, de esa columna que tiene el tipo de cambio que yo quiero aplicar, y mediante la función crossFilter voy a invertir el sentido de esa flechita que os mostraba, de tal forma que entre la clave o el indicador o la fecha de mi tabla de fechas y la fecha existente en la tabla que tiene los tipos de cambio, voy a poder moverme en ambas direcciones, logrando de esta forma que para este cálculo en particular que estoy construyendo sí que pueda llegar la tasa de cambio hasta mi tabla de ventas y así multiplicar. Cuando ya tenga este cálculo definido, esta variable, lo que haré es obtener un retorno. Quiero obtener la tasa promedio, voy a borrar cositas que esto está ya demasiado lleno de elementos, esta tasa promedio que he calculado en esta variable, la voy a multiplicar por la medida que yo seleccione. ¿Vale? En este caso yo estaré seleccionando mi facturación, pero veremos qué uso podemos hacer de esto un poquito más adelante. ¿Vale? En definitiva, cualquier medida que yo ponga, si pongo la cantidad, estaré multiplicando la cantidad por la tasa promedio. En este caso no tendría sentido, pero es para que entendáis un poco la lógica de lo que estamos haciendo. Bien, tenemos la función. Como estoy casi in extremis al tiempo, la voy a copiar
Pasamos al siguiente punto y bueno, debo construir esa expresión. Vamos entonces a nuestra vista de modelo. Quiero añadir un nuevo elemento de cálculo. Ahora tengo el inicial sin conversión y ahora quiero construir este nuevo. Botón derecho, nuevo elemento de cálculo. Se abre la barrita de fórmulas y aquí voy a pegar así en bruto todo lo que os mostré, ¿vale? Simplemente ya lo tengo, pulso en confirmar y acabo de crear ese nuevo elemento de conversión promedio. Fantástico, sin conversión y utilizando la conversión promedio del día. Pasamos al siguiente punto, nos vamos a la demo 4 y aquí simplemente para poder enriquecer un poquito más este modelo muestro que puedo seguir. Ahora quiero utilizar la del fin de día, pues simplemente es el mismo criterio exactamente igual pero utilizando el cambio a fin de día, así que lo copio, me voy a la vista de modelito, en elementos de cálculo, nuevo elemento de cálculo y pongo este nuevo. No voy a formatear correctamente el código, que no quiero alargarme excesivamente. Al copiar y pegar siempre crea espacios en blanco, ¿eh? Pulso en confirmar y ya lo tenemos. Vale, pasamos al siguiente punto porque este me parece interesante por algún problema que me ha supuesto. Entonces, aquí os muestro, ¿vale? Y tal y como dice la documentación oficial, que para ordenar estos elementos, porque yo puedo querer ver primero sin conversión, luego con conversión según el promedio y luego la conversión a final de día, los elementos se pueden ordenar simplemente desplazándolos aquí. Bueno, quizá hoy funcione, ayer no. Entonces, os digo cómo lo hice yo. Voy a la vista de modelo, selecciono aquí mis elementos de cálculo y si quiero cambiar el orden, por ejemplo, quiero que primero esté sin conversión, luego quiero el promedio y por último el fin de día. Bueno, pues ayer cuando hice esta prueba para comprobar que el evento fuera todo bien, no me ordenó correctamente y os enseñaré un paso adicional que no encontré en la documentación oficial, tal vez está por ahí, pero yo no me di cuenta de cómo debemos ordenar esto. De momento, sin conversión va en primer lugar y prosigo. Vámonos pues ya a la demo, donde tengo, bueno, a la demo, al resultado final de todo esto que hemos aplicado. He creado una típica matriz, no tiene mucha complejidad, donde pongo para cada una de las monedas el importe de las ventas. ¿Qué sucede? Que esto es el importe sin convertir, si es euros, euros, si es dólar, dólar, si es yen, yen. Y ahora vamos a utilizar ese elemento de cálculo para ver el importe según estos criterios que yo he definido. Sin conversión, con la conversión promedio y con la conversión a final de día. Y para poderlo hacer, debo añadir ese elemento de cálculo en este objeto visual. Así que nos vamos al botoncito para agregar datos y veis que tengo efectivamente las monedas aquí, que tengo en los valores el importe de las ventas y voy a poner en columnas el elemento de cálculo, agregar datos. Le llamé conversor de moneda y gracias a eso lo encuentro con facilidad y mostrar cómo. Veis que no aparecen todos los cálculos que yo he puesto aquí dentro, sino que solo selecciono el mostrar cómo, porque en determinados objetos visuales nos aparecerá ese texto de mostrar cómo sin conversión, con conversión y demás. Vale. Entonces, lo que podéis observar es que el orden, tururú, ni caso, sin conversión me aparece al final, cuando yo lo quiero al principio. Está tomando un criterio alfabético para ordenar esto y no es lo que yo deseo. Así que me voy a la vista de tabla, selecciono mi grupo de cálculo. Lo que se ha hecho correctamente el sistema es asignar que sin conversión va antes que promedio y que fin de día, pero el criterio de ordenación que sigue aplicando es este. Y yo quiero que se ordene según los numeritos. Esto es un caso muy habitual de Power BI, así que no me extenderé, pero lo selecciono y en herramientas de columna voy a decir que esa columna se va a ordenar según el valor ordinal. Y así consigo que aparezca en el orden que yo deseo. A partir de ahora sí que puedo ir a esa pantalla, cambiar el orden y ya está. Entonces, ¿qué estoy viendo ahora? Si estos son las ventas de mi escuela y yo las recibo en euros, ojalá fueran estas cifras, yo ya os lo adelanto, no son estas, pero si lo fueran, yo ahora estaría viendo el valor en euros. Y aquí estaría viendo cuál es esa facturación realizada en la moneda de cada región según el promedio diario.
o según el fin de día. Puedo decidir lo que quiero ver. Y si quiero que el usuario tenga plena autonomía, le pongo un segmentador, un filtro, y le llevo el mostrar como aquí dentro. Y así el usuario ahora dice, quiero ver sin conversión en moneda euro, lo quiero ver según el promedio o lo quiero ver según el valor de fin de día. O lo quiero ver todo, pues lo vemos todo. Y de esta forma podemos construir o construimos este formato. De forma deliberada no he puesto cuál es la moneda original de este conjunto de datos, porque os quiero plantear un juego y que pongáis en el chat, luego ya leeremos los mensajes, a partir de esta imagen que os muestro, y ya no voy a insistir más en ella, cuál es la moneda original del conjunto de datos con el que estoy trabajando. Ahí en esa imagen está la pista, a ver quién lo acierta. Y para concluir, Clara, discúlpame, sé que estoy in extremis, pero es un tema bastante bonito y me va a ocupar solo un minutín, que es utilizar además las cadenas de formato. Yo hasta el momento he puesto ese importe, bueno, voy a poner el grupo de cálculo ya para que lo veamos, mostrar cómo, ¿vale? He puesto las diferentes divisas, pero las he puesto en formato de número decimal, simplemente. No estamos viendo el signo de la divisa. Si en vuestra tablita tenéis o construís un equivalente a esto que estáis viendo aquí, vamos a poder asignar un formato, cómo quiero que se muestre cada una de estas divisas. Aquí están seleccionadas unas cuantas. Este trabajo no lo he hecho yo, lo ha hecho Microsoft, porque se lo he copiado directamente de la demostración que ellos tienen en la documentación técnica. Y entonces puedo utilizar esta función de aquí para aplicar esos formatos, ¿vale? Como sé que estoy al límite de tiempo, simplemente voy a copiar el código, me voy a ir a la vista del modelo, seleccionaré el elemento de cálculo que quiera aplicar, por ejemplo, la conversión del promedio, y le voy a activar cadena de formato dinámico. Lo activo y debo poner cuál es el formato, así que lo voy a pegar aquí y confirmar. No voy a limpiar ni el código para no demorarme, me voy al del fin de día y haré lo mismo, cadena de formato dinámico, y se lo pego aquí. Bueno, no lo he mencionado por querer ir deprisa, que estoy leyendo en la tabla de monedas esa columna que tiene los formatos, ¿eh? Eso es lo que estoy viendo aquí. Entonces, pulso, ahora en vista del informe, supongo que se habrá guardado porque no le di a guardar, vamos allá, y efectivamente, misión cumplida. Hemos logrado ahora mostrar junto con cada una de las líneas donde aparecen los tipos de moneda el formato correcto. Por ejemplo, el que yo identifico con mucha facilidad es el euro, donde utilizamos el símbolo del euro al final del valor numérico generalmente. Y ya está. Con esto concluye la demo.